Estoy seguro de que alguna vez te quedaste mirando un tráiler inmenso vibrando, con ese ronroneo grave que parece no querer callarse. Y quizá pensaste, ¿por qué diablos no lo apaga? ¿Cuánto diésel está tirando? La verdad es que, cuando un camionero decide no apagar el motor, no está intentando gastar por gastar. Está evitando un conjunto de riesgos que empiezan por lo más importante, su propia seguridad y su descanso real. Porque la cabina no es solo un asiento y un volante. Es dormitorio, oficina, cocina, refugio y, a veces, la única frontera entre el conductor y un ambiente hostil. Así de radical. Primero, el clima. En una autopista canadiense con 20 de Gubro-Umaco, una cabina sin calefacción se convierte en un congelador. En una zona costera tropical con más de 40 de Ks y humedad pegajosa, el interior se vuelve un horno. ¿Qué se está evitando al no apagar el motor? Hipotermia, golpes de calor, deshidratación y, sobre todo, la imposibilidad de dormir de forma reparadora. Dormir mal no es una incomodidad, es un detonante de accidentes. Un conductor con privación de sueño reacciona más lento, calcula peor distancias y comete errores tontos que con 40 toneladas detrás dejan de ser tontos en un instante. Mantener el motor en marcha no es un capricho, es garantizar climatización estable para descansar de verdad y reducir el riesgo de somnolencia al volante. Segundo, seguridad personal. Un camión parado en una zona dudosa, oscuro, silencioso y con el conductor profundamente dormido es un blanco fácil. Con el motor encendido hay energía para iluminación interior y exterior, cámaras, alarmas, bloqueo centralizado, rastreadores y un detalle psicológico. La percepción de actividad disuade a oportunistas. ¿Qué evita el camionero? Asaltos, vandalismo, intrusiones y sorpresas desagradables cuando abre la puerta al amanecer. La energía continua mantiene señales activas, radios operativas y la posibilidad de mover el vehículo en segundos si algo huele mal. El motor inactivo te deja anclado. El motor vivo te da margen de maniobra. Tercero, salud mental y foco. Con el motor on, la cabina se convierte en un microhogar. Nevera para alimentos, microondas para calentar, luces para ordenar papeles, enchufes para cargar teléfono, tablet, laptop y hasta ver un rato de TV o revisar el GPS de la ruta del día siguiente. Eso no es lujo, es rutina y estructura en jornadas duras e impredecibles. ¿Qué intenta evitar? Ese desgaste silencioso de estar siempre de paso, comiendo mal y durmiendo peor, que al final se traduce en errores, multas, tiempos muertos y discusiones con el despacho. El bienestar básico evita el deterioro del rendimiento y la cadena de fallos que le sigue. Cuarto, fatiga térmica de la mente. Pocos lo dicen, pero la temperatura sostenida fuera del rango confortable agota la cabeza. Estar horas temblando o sudando dentro de una caja de metal machaca la concentración y dispara el estrés. Mantener el motor encendido evita ese desgaste invisible. Y cuando el calor aprieta, el aire acondicionado no es comodidad, es capacidad de recuperación. Sin recuperación, cada relevo al volante es peor que el anterior. Quinto, preparación ante emergencias. Imagina una tormenta súbita en la noche. Carreteras cortadas, comunicación intermitente, granizo golpeando techo y parabrisas. Con el motor encendido, sigues teniendo calefacción o aire acondicionado, desempañadores, tomas de 12V, faros auxiliares, baterías cargadas por si debes arrancar y reubicarte. ¿Qué evita esto? Quedarte varado con baterías muertas, condensación en cristales que te deja ciego al entorno y la incapacidad de moverte cuando cada minuto cuenta. El tiempo que tardas en volver a la vida con el motor apagado puede ser el tiempo que necesitabas para salir del problema. Sexto, microparadas y catnaps. Muchos conductores hacen siestas cortas programadas para maximizar alerta, motor encendido, humo cabina a temperatura perfecta, plus, silencio predecible, ralentí estable. Si cada siesta implica apagar, encender, lidiar con frío-calor, ventanas empañadas y el miedo a que no arranque. Adivina, se acortan las siestas o se evitan y el cuerpo acumula deuda de sueño.
Lo que se evita manteniendo el motor encendido es romper la higiene del descanso en rutas largas. Séptimo, control del entorno acústico. Parece menor, pero no lo es. El ronroneo constante del ralentí y el zumbido del aire crean un ruido blanco que ayuda a dormir mejor y bloquea sonidos intermitentes del exterior, portazos, voces, viento golpeando lona. ¿Qué evita? Despertares frecuentes que te dejan aturdido y con dolor de cabeza. Dormir de un tirón es oro en carretera. Octavo, gestión del estrés de carga valiosa. Cuando sabes que llevas material sensible, farmacéuticos, electrónicos, perecederos, el motor encendido mantiene telemetría, sensores, GPS, comunicaciones y hasta temperatura de ciertos compartimentos auxiliares según la configuración. Evitas la inquietud de ¿y si algo se apaga y no me entero? Menos estrés, mejor descanso, mayor seguridad al volante. En resumen, cuando ves un camión que no calla su motor, piensa que ese sonido no solo es combustible convirtiéndose en trabajo térmico, es clima estable, descanso verdadero, disuasión ante riesgos, energía para el hogar sobre ruedas y capacidad de reacción. Lo que el camionero intenta evitar es convertirse en un conductor cansado, vulnerable y sin opciones. Porque en la carretera, el cansancio y la vulnerabilidad no son molestias, son peligros reales. Mantener el motor vivo es mantener vivo todo lo que le permite llegar a destino con la mente clara, el cuerpo seguro y la carga intacta. Y sí, a veces esa es la diferencia entre un viaje más y un titular que nadie quiere leer. Cuando un camionero decide mantener el motor encendido durante horas, muchos piensan que simplemente está gastando combustible. Pero lo que realmente está haciendo es evitando una serie de daños mecánicos que, si se activan, no solo detendrían el viaje, sino que podrían costarle decenas de miles de dólares y dejarlo varado en un lugar hostil. Porque apagar un camión no es como apagar un coche. En un motor diésel pesado, cada arranque, cada pérdida de presión, cada descenso de temperatura extrema tiene consecuencias irreversibles. Y lo que el camionero está evitando no es un problema menor. Está evitando que el corazón del camión deje de latir. Si te está gustando este video, dale al like y suscríbete. La primera gran razón mecánica para no apagar el motor es mantener la presión del sistema de frenos de aire. Los camiones pesados no usan líquido de frenos como los automóviles comunes. Utilizan aire comprimido. Ese aire es generado por un compresor que funciona exclusivamente con el motor encendido. ¿Qué ocurre si apagas el motor demasiado tiempo? La presión de aire comienza a caer. Cuando esa presión baja del nivel seguro, el sistema automáticamente activa un bloqueo de seguridad. Los frenos se cierran por completo. Esto no es opcional ni se puede empujar el camión para moverlo. Queda inmóvil. Y no solo inmóvil. Queda en un estado donde para volver a moverlo, el conductor debe encender el motor y esperar varios minutos hasta que el compresor vuelva a llenar los tanques de aire. En zonas frías, ese proceso puede tardar mucho más. Lo que se evita al no apagarlo es quedar atrapado mecánicamente por su propio sistema de seguridad. La segunda razón clave es el aceite del motor y la lubricación interna. Los motores diésel pesados trabajan con tolerancias extremadamente ajustadas, donde cada parte depende de un flujo constante de aceite para evitar fricción. Cuando el motor se apaga en temperaturas frías, el aceite se espesa, pierde fluidez, y cuando se vuelve a encender, tarda varios segundos en circular correctamente. Durante esos segundos, el motor está funcionando sin lubricación óptima. Esto provoca desgaste en cojinetes, cilindros y eje de levas. Imagina metal rozando contra metal en condiciones duras. Es una sentencia de muerte lenta pero segura. Lo que el camionero evita al mantener el motor encendido es el desgaste crítico causado por arranques en frío. Tercero, temperatura del sistema y protección del turbo. Los camiones modernos utilizan turbocompresores que giran a más de 200.000 revoluciones por minuto. Si apagas el motor inmediatamente después de utilizarlo, el turbo sigue girando por inercia mientras el flujo de aceite ha cesado. Esto genera puntos calientes, carbonización del aceite y daño en los sellos internos del turbo. Por eso, los conductores profesionales dejan el motor encendido incluso después de detener el camión, para que el turbo baje de temperatura gradualmente.
Pero cuando el camión seguirá en uso, apagarlo completamente no tiene sentido. Mantenerlo en ralentí evita que el turbo sufra. Lo que se evita es un fallo del turbo que puede costar entre $5,000 y $12,000. Cuarto, pérdida de carga eléctrica y degradación de baterías. Cuando la cabina está en modo hogar, hay neveras, televisores, luces, calefactores auxiliares, microondas, GPS y sistemas de comunicación funcionando. Todo eso consume energía. Con el motor apagado, las baterías empiezan a descargarse rápidamente. Si el nivel de carga cae demasiado, el camión no podrá arrancar al día siguiente. Y si eso ocurre en una zona remota o fría, no hay forma de mover el vehículo sin asistencia externa. Lo que el camionero evita es quedarse literalmente muerto por dentro, sin energía para siquiera encender luces de emergencia. Quinto, condensación en el sistema de combustible diésel. El diésel, cuando se enfría, genera cristales de parafina y humedad que se acumula como gotas de agua dentro del tanque. Si el motor se apaga repetidamente en climas fríos, el combustible se enfría demasiado rápidamente y esos cristales pueden obstruir filtros, provocar fallos de combustión o impedir el arranque. Mantener el motor encendido asegura que el diésel mantenga una temperatura estable y constante, evitando bloqueos. Y un bloqueo en el sistema de combustible no se soluciona girando una llave. Requiere purga completa del sistema y reemplazo de filtros, horas o incluso días perdidos. Sexto, presión hidráulica en sistemas auxiliares. Muchos camiones usan sistemas de dirección asistida, suspensiones neumáticas, compuertas hidráulicas o plataformas elevadoras que dependen de presión constante. Si el motor se apaga, toda esta presión se pierde. Volver a presurizar toma tiempo y en muchos casos requiere realizar maniobras peligrosas o forzadas. El camionero evita quedar sin control real sobre los sistemas críticos del vehículo. Séptimo, fallos electrónicos por ciclos térmicos. Los componentes electrónicos del camión, sensores, módulos de motor, SM, telemática, UPS, GPS, están diseñados para trabajar en rangos térmicos estables. Cuando el motor se apaga y enciende repetidamente en condiciones extremas, estos ciclos de enfriamiento y calentamiento aceleran la fatiga del material. Las placas se expanden y contraen, generando microfisuras. Lo que el camionero evita es el fallo de sensores que podrían bloquear el motor por error o activar modos de emergencia que limitan la potencia, frenando su día de trabajo. Octavo, costos de mantenimiento y horas perdidas. Un motor pesado puede consumir 1 galón de diésel por hora en marcha mínima. Pero un fallo del sistema de frenos, del turbo, del SM o del combustible puede costar de $7,000 a $30,000. Los camioneros no dejan el motor encendido por holgazanería. Lo hacen porque entienden que un camión detenido cuesta mucho más que un camión funcionando. Cada minuto con el motor encendido es una inversión en preservar la integridad mecánica del vehículo. Lo que están evitando no es solo un daño. Están evitando quedarse fuera de operación, ser un peligro en la carretera y perder su fuente de ingresos. Porque en este mundo, un camión fuera de servicio no es un problema técnico, es una ruina financiera. Cuando un camionero decide no apagar el motor, no está pensando solo en su comodidad o en el estado del motor, está protegiendo la rentabilidad de su viaje, la integridad de la carga, los tiempos de entrega y, en muchos casos, la confianza de toda una cadena logística que depende de él. Porque en el mundo del transporte pesado, apagar el motor en el momento equivocado puede significar perder una carga completa, ser multado, perder contratos o incluso arruinar la reputación del conductor y de la empresa. Lo que está en juego no es un depósito lleno o vacío, es el negocio entero. La primera razón logística para mantener el motor encendido es evitar la pérdida de temperatura o condiciones específicas de la carga. Muchos camiones transportan mercancías refrigeradas, productos farmacéuticos, alimentos perecederos, productos químicos sensibles o incluso animales vivos. Estos sistemas de refrigeración y control ambiental dependen en la mayoría de los casos del motor del camión o de sistemas auxiliares integrados que también se alimentan de él. Si el motor se apaga,
La temperatura interna empieza a subir o a bajar fuera de rango. No se trata de una incomodidad, se trata de una pérdida total de mercancía. Lo que el camionero evita es la destrucción financiera inmediata de la carga, la cual puede oscilar entre $50,000 y $200,000. Un solo apagado indebido puede arruinar un viaje entero. Segunda razón, los tiempos de entrega y las penalizaciones por inactividad. Las empresas de logística operan con contratos que incluyen cláusulas estrictas. Si el camión se retrasa, si la carga se daña, o si el sistema de seguimiento del camión detecta eventos no autorizados, se aplican multas automáticas. Mantener el motor encendido es asegurar la entrada automática a sistemas de pesaje, escaneo y detección de emisiones que requieren que el camión esté operativo en segundos. Si el conductor apaga el motor y tarda más de lo permitido en arrancarlo y moverse, incurre en retrasos que se traducen directamente en dinero perdido. Lo que intenta evitar es pagar penalizaciones por minuto, perder bonificaciones y quedar fuera de futuras rutas rentables. Si te está gustando este video, dale al like y suscríbete. Tercero, la integridad física de la carga durante el reposo. En largas paradas o estacionamientos, muchas cargas líquidas, granulares o sensibles a vibraciones dependen de la estabilidad del vehículo y de sistemas activos que se mantienen operativos mientras el motor está encendido. Por ejemplo, cargas de cemento líquido, gases comprimidos o combustibles requieren que el camión mantenga ciertos sistemas activos para evitar que el contenido se separe, se asiente o genere presiones internas peligrosas. Apagar el motor podría desencadenar una reacción en cadena, desde deterioro del producto hasta explosiones en casos extremos. El motor encendido actúa como una barrera de contención y control continuo. Cuarto, evitar robos y manipulaciones de la carga. La carga no siempre está asegurada únicamente por candados físicos. Muchos camiones modernos utilizan sistemas electrónicos de bloqueo, sensores de apertura de puertas, monitoreo satelital y alarmas conectadas al sistema eléctrico del camión. Si el motor se apaga por completo, muchos de estos sistemas entran en modo de ahorro de energía y dejan de ser activos, dejando la carga vulnerable. Lo que el camionero evita es la desactivación de capas de seguridad que protegen mercancías que pueden valer literalmente millones. Quinto, mantener en funcionamiento el tacógrafo y los sistemas de cumplimiento legal. En muchas regiones, los camiones deben enviar señales constantes a centros de monitoreo para demostrar que están cumpliendo con las leyes de tiempos de descanso, tiempos de conducción, velocidad y condiciones ambientales. Apagar el sistema puede generar alertas automáticas, sanciones o incluso bloqueos operativos del vehículo. Lo que intenta evitar el camionero es que el camión entre en modo infracción, lo que puede implicar retenciones, multas o la prohibición de continuar viaje hasta que un inspector lo autorice. Sexto, los costos ocultos de reencendido. No se trata simplemente de volver a girar la llave. Si el motor ha estado apagado por más de cierto tiempo en climas extremos, es necesario recalentar, verificar sistemas, reiniciar sensores y en muchos casos volver a activar manualmente los sistemas de control de carga. Esto puede llevar entre 15 y 30 minutos. Y en logística, 30 minutos de inactividad no son una pausa, son una factura gigante que crece cada minuto. Lo que se evita es perder productividad y rentabilidad en paradas innecesarias. Séptimo, inercia económica del viaje. Cuando un camión está activo, está generando dinero. Cuando está apagado, el reloj sigue corriendo, pero no produce. Se debe al hecho de que el transporte se paga muchas veces por kilómetro productivo o por tiempo operativo efectivo. Si un camionero apaga el motor en una zona donde no puede volver a iniciar rápidamente, se convierte en un activo inmovilizado. Sigue generando costos, pero ya no genera ingresos. Lo que se evita es la muerte económica del viaje por pérdida de continuidad operativa. Octavo, preservar la reputación y el contrato. Este punto es crítico. Las empresas de transporte no solo evalúan si el camión llegó o no. Evalúan datos telemétricos, cuánto tiempo estuvo detenido, cuántas veces encendió o apagó el motor,
¿Cuánta energía consumió el sistema de refrigeración? ¿Cuántas señales de inactividad generó? Un camionero que apaga el motor indebidamente puede ser catalogado como de bajo desempeño y perder acceso a rutas premium mejor pagadas. Lo que está evitando es quedar fuera del juego logístico de alta rentabilidad. Mantener el motor encendido es mantener vivo el contrato, la productividad, la integridad de la carga y el flujo económico del viaje. Cada minuto que el gigante sigue respirando es un minuto en el que la carga está a salvo, los sistemas están activos y el camionero sigue siendo competitivo. Porque en este negocio no se paga por mover un camión, se paga por mover confianza, precisión y puntualidad. Cuando un camionero decide mantener su motor encendido durante horas, no solo está protegiendo su descanso, su vehículo o su carga, hay algo más profundo en juego: su licencia, su reputación profesional, sus ingresos futuros y, en muchos casos, la continuidad de toda su carrera en la industria del transporte. Porque apagar el motor en el momento equivocado puede generar consecuencias legales, operativas y humanas que no se ven de inmediato, pero que se manifiestan en forma de sanciones, pérdida de rutas, bloqueos de permisos y hasta la expulsión de plataformas logísticas. El motor encendido, más allá de ser una fuente de energía, es un símbolo de permanencia en el sistema. Es el latido que le recuerda al mundo: este conductor está activo, está cumpliendo, está preparado. Y eso no es un detalle, eso es supervivencia profesional. La primera gran razón jurídica que evita el camionero al no apagar el motor es caer en infracción por tiempos de descanso incorrectamente registrados. Los tacógrafos digitales que llevan los camiones modernos registran absolutamente todo: velocidades, paradas, horas de marcha y horas de inactividad. Apagar el motor en momentos incorrectos puede generar registros ambiguos o inconsistentes, que luego son analizados por autoridades de transporte. Si se detecta manipulación o inconsistencia, el conductor puede perder puntos en su licencia, recibir multas fuertes o incluso ser suspendido. ¿Qué está evitando al mantener el motor encendido? Errores de registro que lo pueden catalogar como conductor de riesgo y dejarlo fuera del mercado laboral. Segundo, evitar bloqueos legales por fallos ambientales. En muchas regiones, el sistema de emisiones del camión se monitorea en tiempo real. Apagar y encender continuamente el motor puede generar picos de emisiones superiores a los permitidos o activar códigos de error en el sistema de tratamiento de gases, como el DEF o AdBlue. Si esos sistemas detectan un mal uso, el camión puede ingresar automáticamente en modo de potencia reducida, limitando su velocidad a 20 km/h hasta ser revisado por un técnico autorizado. Esto no solo causa pérdida total del viaje, sino que genera un registro legal de incumplimiento ambiental. Lo que evita el camionero es ser marcado como operador que no cumple normas ambientales, algo que puede impedirle trabajar en ciertas regiones o países. Tercero, evitar inspecciones forzosas o inmovilizaciones por razones de seguridad. Con el motor apagado, algunos sistemas de autodiagnóstico no funcionan. Si un oficial detiene el camión y no puede verificar el estado activo de frenos, suspensión, luces o telemetría, puede ordenar una inspección in situ. Mantener el motor encendido garantiza que todos los sistemas electrónicos y mecánicos estén activos y operativos. Lo que el camionero evita es ser apartado de la carretera durante horas o días por un procedimiento legal que podría haberse evitado solo manteniendo el camión en modo activo. Cuarto, evitar la pérdida de credibilidad ante la empresa o los clientes. Cada vez que un camión se apaga fuera de los puntos autorizados, el sistema telemático envía un reporte. Si ese reporte indica una parada no planificada o un arranque difícil, la empresa puede interpretar que el camionero no está operando de forma profesional o que está tratando de alterar los tiempos de trabajo para beneficio personal. Esto afecta directamente su reputación. Lo que se evita es ser considerado un conductor poco fiable. Y en este mundo, la fiabilidad lo es todo. Determina si recibirá rutas largas mejor pagadas o si será relegado a rutas cortas de bajo retorno. Quinto, evitar vulnerabilidades personales. Un camión apagado en una zona desconocida, sin sistema activo,
Convierte al conductor en un objetivo. No es paranoia. Hay regiones donde detenerse con el motor apagado es una invitación al peligro. Las estadísticas muestran que los robos de carga, secuestros express o asaltos a conductores ocurren principalmente cuando el vehículo está apagado y el conductor aislado. Mantener el motor encendido con los sistemas activos y listos para moverse evita convertir la parada en una trampa. El camionero está evitando ser víctima. Sexto, evitar la quiebra futura, porque este trabajo no es un día sí y otro no. Cada decisión afecta la vida útil del camión, que es su herramienta de trabajo. Un motor mal cuidado pierde eficiencia, gasta más combustible, se avería y termina siendo reemplazado antes de tiempo. Y cambiar un motor no es barato, puede costar más de $30,000. El camionero que deja el motor encendido no está gastando diésel, está protegiendo la inversión más grande de su vida. Séptimo, evitar la desconexión tecnológica. Muchos camiones modernos funcionan conectados a plataformas satelitales que monitorean ubicación, temperatura, velocidad y estado general del vehículo. Si el camión se apaga, esa conexión se interrumpe, y una interrupción puede disparar alertas automáticas a la empresa, a la aseguradora o incluso a las autoridades locales dependiendo de la carga. Apagar el motor no es un gesto neutro. En algunos casos,